Luke Harwell había recorrido la línea de cercas durante 20 años, pero nunca había visto nada parecido. La mañana era amargamente fría, del tipo que congelaba el aliento en el aire y convertía la pradera de Wyoming en un blanco interminable. Su caballo avanzaba con cuidado a lo largo del límite noroeste de su rancho, los cascos crujiendo sobre la costra de nieve. La mente de Luke estaba en cosas ordinarias, conteo de ganado, reservas de heno, la temporada de partos que llegaría en marzo. El cielo colgaba bajo y gris, prometiendo más nieve para la noche. Entonces la vio, una pequeña figura oscura en el cementerio del valle. Luchando con algo, Luke detuvo a su caballo, entrecerrando los ojos contra el resplandor del sol sobre la nieve, incluso desde media milla de distancia podía ver la futilidad de lo que ella intentaba. La tierra había estado congelada sólidamente durante 6 semanas. Nada menos que dinamita la rompería ahora. Espoleó a su caballo hacia adelante, reconociéndola mientras se acercaba. Evelyn Hall, la viuda que había establecido un reclamo duro 2 millas al este el otoño pasado. La había visto en el pueblo 1 o 2 veces, siempre sola, siempre con esa mirada de feroz determinación que venía de no tener otra opción que ser fuerte. Ella no lo oyó acercarse. El viento llevaba el sonido lejos a través de la pradera vacía. Luke desmontó lentamente, guiando a su caballo los últimos 30 metros. Fue entonces cuando vio el pequeño ataúd de pino descansando en la nieve junto a ella. Su pecho se apretó. Evelyn volvió a blandir la pala, poniendo todo su cuerpo en ello. La tierra congelada no cedía nada. La hoja resonaba contra el suelo duro como piedra, enviando ondas de choque por el mango que él podía ver sacudir sus hombros. Ella se tambaleó, se recuperó, levantó la pala de nuevo. Señora, dijo Luke en voz baja. Ella giró, pala en alto como un arma. Su rostro estaba gris de agotamiento y frío. Círculos oscuros sombreaban sus ojos. Había estado llorando, pero sus lágrimas se habían congelado en sus mejillas. No necesito ayuda, dijo. Su voz se quebraba. Luke miró el pequeño ataúd, la tierra imposible, sus manos temblorosas. Avanzó y suavemente tomó la pala de su agarre. Permítame, dijo. Ella no luchó. Sus manos cayeron a los lados. Luke se posicionó y clavó la pala con toda su fuerza. La tierra resistió, luego cedió ligeramente. Trabajó la hoja, aflojando un trozo de tierra congelada. Iba a tomar horas. Apretó la mandíbula y siguió cavando. Evelyn se hundió de rodillas junto al ataúd, una mano descansando en su superficie de pino áspero. No habló. Luke no hizo preguntas. Los únicos sonidos eran su pala golpeando la tierra, su respiración volviéndose más pesada con el esfuerzo, y el viento moviéndose a través de las ramas desnudas de un álamo en el borde del cementerio. Pasó 1 hora. Los hombros de Luke ardían. El sudor se congelaba en su cuello a pesar del frío. Había despejado tal vez 18 pulgadas de profundidad. El sonido de caballos acercándose lo hizo mirar arriba. Miguel y el viejo Thomas, 2 de sus peones, cabalgaban hacia el cementerio. Absorbieron la escena de una mirada. Luke cavando, la mujer arrodillada, el pequeño ataúd. Miguel desmontó sin una palabra. Caminó hacia su silla, sacó un pico que había traído para trabajar en la cerca. El viejo Thomas se unió a él. Juntos, comenzaron a trabajar junto a Luke, turnándose con pala y pico. 3 hombres cavando una tumba para un niño que nunca habían conocido. Una mujer manteniendo vigilia junto a una hija que nunca vería crecer. El agujero se profundizó lentamente. 2 pies. 3 pies, lo suficientemente profundo. Miguel retrocedió primero, quitándose el sombrero. El viejo Thomas y Luke hicieron lo mismo. La tumba estaba lista. Evelyn se puso de pie sobre piernas que temblaban. Se inclinó y levantó el pequeño ataúd. Era tan ligero. Esa era la crueldad de ello. Clara había pesado casi nada, incluso viva, en la muerte era aún más ligera. Luke se movió para ayudar, pero Evelyn sacudió la cabeza. Necesitaba hacer esta parte ella misma.
Se arrodilló en el borde de la tumba y bajó el ataúd con brazos temblorosos. La caja de pino se asentó en la tierra congelada con un sonido suave que parecía demasiado silencioso para algo tan final. Evelyn permaneció arrodillada, mirando hacia abajo. Sus labios se movían, pero no salía sonido. Luke había visto el duelo antes. Había perdido a su hermana menor por fiebre escarlata cuando tenía 12 años. Había visto a su padre enterrarla, visto a su madre dejar de hablar durante 3 meses después. Había estado en tumbas de amigos, vecinos, peones muertos en accidentes. Pero esto, una madre enterrando a su único hijo sola en la nieve de enero, esto era diferente. Metió la mano en su abrigo y sacó la Biblia gastada que siempre llevaba. Sus manos estaban rígidas por el frío mientras abría el pasaje que quería. Las páginas eran familiares, arrugadas por el uso. Señora, dijo suavemente, si me lo permite. Evelyn lo miró con ojos vacíos. Asintió una vez. La voz de Luke era firme mientras leía. Apacentará su rebaño como un pastor. Reunirá a los corderos con su brazo y los llevará en su regazo. Las palabras de Isaías se sentían inadecuadas, pero eran todo lo que tenía. Continuó, leyendo versos sobre niños en el cielo, sobre las tiernas misericordias de Dios y consuelo para los que lloran. Su voz era el único sonido además del viento. Miguel y el viejo Tomás estaban con cabezas inclinadas. Los hombros de Evelyn comenzaron a temblar. Luego vinieron los sollozos, sonidos desgarradores que parecían arrancados de algún lugar profundo. Luke siguió leyendo, el Señor está cerca de los que tienen el corazón quebrantado, y salva a los de espíritu contrito. Cuando terminó, cerró la Biblia con cuidado. El silencio que siguió se sintió sagrado de alguna manera. Luke asintió a sus hombres. Juntos, comenzaron a llenar la tumba. Trabajando con gentileza, respetuosamente, Miguel encontró 2 ramas resistentes de pino y las ató con cordón de cuero de su silla, formando una simple cruz. El montículo de tierra creció. Luke lo alisó con el reverso de la pala. Miguel colocó la cruz en su cabecera, clavándola lo suficientemente profundo para resistir el viento. Necesitará una piedra adecuada en primavera, dijo el viejo Tomás en voz baja a Luke. ¿Puedo tallar una? Eso estará bien, respondió Luke. Evelyn no se había movido. Estaba junto a la tumba, brazos cruzados alrededor de sí misma, mirando la tierra recién removida. El sol se ponía hacia el horizonte occidental. La temperatura caería en picada una vez que cayera la oscuridad. Luke miró a sus hombres. Ellos entendieron. Nos dirigiremos de vuelta al rancho, dijo Miguel. Tocó el ala de su sombrero hacia Evelyn. Señora, nuestras condolencias. El viejo Tomás asintió en acuerdo. Montaron y se alejaron, dejando a Luke solo con la viuda. ¿Dónde está su lugar?, preguntó Luke. 2 millas al este, dijo Evelyn. Su voz sonaba distante, como si viniera de algún lugar lejano. La seguiré a casa. Me aseguraré de que llegue segura. Ella se volvió para mirarlo. Por un momento, pensó que rechazaría. Luego solo asintió y caminó hacia su caballo, atado a la cerca del cementerio. Montó rígidamente, moviéndose como alguien mucho mayor que sus años. Luke montó en su propio caballo y la siguió mientras salía del cementerio. Mantuvo su distancia, sin agobiarla. El sol se ponía detrás de ellos, pintando la nieve de naranja y rosa. Evelyn cabalgaba con la espalda recta, pero Luke podía ver sus hombros temblar con sollozos silenciosos. Su cabaña apareció a la vista, una pequeña estructura acurrucada contra una ladera para protección del viento. El humo salía de la chimenea. Debió haber dejado un fuego encendido antes de ir al cementerio. Evelyn desmontó y entró sin mirar atrás. Un momento después, luz de lámpara apareció en la ventana. Luke esperó hasta estar seguro de que estaba a salvo. Luego volvió su caballo hacia casa. Dentro de la cabaña, Evelyn se sentó a su mesa sin quitarse el abrigo. Sus manos yacían planas sobre la madera áspera. No podía sentirlas. No podía sentir nada. Hace 3 días, Clara había estado viva, febril,
pero viva. Evelyn había cabalgado 8 millas en la oscuridad para traer al doctor Morrison del pueblo. Su hija infante envuelta en mantas y ardiendo caliente contra su pecho. El doctor la había seguido de vuelta. Pero para cuando llegaron, la respiración de Clara había cambiado. Al amanecer, se había ido. El doctor había sido amable. Había ayudado a Evelyn a lavar el pequeño cuerpo de Clara, la había envuelto en lino limpio, luego se había ido, prometiendo enviar palabra a los vecinos, pero nadie había venido. Era enero, el mes más duro. Todos estaban lidiando con sus propias luchas, su propio ganado para alimentar, sus propios desafíos con este invierno brutal. Evelyn lo había entendido. Siempre había entendido. Cuando su esposo Daniel murió bajo un tronco caído hace 14 meses, los vecinos habían ayudado al principio. Habían traído comida, ofrecido asistencia, pero la bondad fronteriza tenía límites. La gente tenía sus propias vidas, sus propios problemas. Eventualmente, todos regresaron a sus propias preocupaciones. Había aprendido a manejarse sola, se había enseñado a hacer el trabajo de Daniel, alimentar el ganado, reparar cercas, acarrear agua del arroyo. Había estado orgullosa de su independencia cuando descubrió que llevaba al hijo de Daniel. Había estado aterrorizada y agradecida a la vez, un pedazo de él, aún vivo. Clara había nacido en mayo, atendida por una partera del reclamo vecino. La mujer se había quedado 2 días, luego se fue. Evelyn y Clara solas juntas. Había sido suficiente, más que suficiente, hasta hace 3 noches. Evelyn había construido el ataúd ella misma ayer. Lo había medido cuidadosamente usando tablas de pino que Daniel había guardado para construir una cuna. La ironía no se le escapó. Lo había forrado con tela de su vestido de boda, lino blanco, cuidadosamente cortado y cosido. Clara merecía algo hermoso. Esta mañana, había cargado el ataúd en su carreta y conducido al cementerio. Lo había descargado ella misma. Había tomado la pala con grim determinación, plenamente intencionada a cavar la tumba sola, pero la tierra la había derrotado. Después de 2 horas de esfuerzo fútil, sus brazos temblando, sus manos ampolladas, había hecho casi ningún progreso. La tierra estaba simplemente demasiado congelada. Entonces él había aparecido. El ranchero, Luke Hartwell, sabía su nombre del pueblo. Dirigía uno de los spreads más grandes en el territorio, tenía reputación de trato justo y competencia silenciosa. Había tomado la pala sin dudar, no había hecho preguntas ni ofrecido platitudes vacías, solo cavado. Cuando sus hombres llegaron, cavaron también. 3 extraños trabajando en el frío para ayudarla a enterrar a su hija. La bondad de ello rompió algo en ella. Toda la feroz independencia que había cultivado, todas las paredes que había construido para sobrevivir sola, se derrumbaron ante la simple compasión humana. Evelyn finalmente se movió, quitándose el abrigo. Sus manos estaban entumecidas. Sus pies, también. Agregó leña a la estufa y se paró cerca de ella, intentando descongelarse, pero el frío que sentía no era del tipo que el calor podía tocar. Mañana se despertaría y Clara seguiría ida. El día después, lo mismo. Y el día después, una sucesión interminable de días sin su hija. Pensó en el ranchero leyendo de su Biblia, la firmeza de su voz, la manera en que había quedado hasta que la tumba estuvo llena y marcada, la manera en que la había seguido a casa para asegurarse de que llegara segura. Tal vez sobrevivir sola no era lo mismo que vivir. Tal vez había otra manera. Pero esa noche, estaba demasiado cansada para pensar en ello. Esa noche, solo podía sentarse junto a la estufa y dejar que las lágrimas vinieran. Luke regresó a la mañana siguiente como prometió. Trajo una carreta cargada de leña partida y un saco de provisiones de las reservas de su rancho. Evelyn oyó la carreta acercándose y salió. El día era brillante, el sol reluciendo sobre nieve fresca que había durante la noche. Todo parecía limpio y nuevo, lo que de alguna manera se sentía mal. Buenos días, dijo Luke, tocando el ala de su sombrero. Traje leña. Pensé que podrías estar escasa.
Tengo suficiente, dijo Evelyn, era automático, la respuesta que se había entrenado a dar. Entonces tendrás más, respondió Luke. Comenzó a descargar sin esperar permiso. Evelyn miró por un momento, luego se movió para ayudar. Él no la detuvo. Trabajaron en silencio, apilando leña contra la pared de la cabaña. Cuando la carreta estuvo vacía, Luke caminó hacia su granero. Su puerta está colgando torcida, observó. La bisagra se rompió. Sí, he estado pensando en arreglarla. Lo haré ahora si tienes herrajes de repuesto. Ella le mostró dónde guardaba las herramientas de Daniel. Luke trabajó eficientemente, quitando la bisagra rota y reemplazándola con una de la colección de Daniel. La puerta se abrió suavemente cuando terminó. Gracias, dijo Evelyn. Las palabras se sentían pequeñas. ¿Café si lo tienes?, preguntó Luke. Ella sintió y lo llevó a la cabaña. Dentro, vertió café del pote en la estufa. Se sentaron a su mesa, la misma mesa donde había estado sola la noche anterior. Tu ganado parece delgado, dijo Luke. ¿Tienes suficiente heno? Suficiente para pasar. Traeré algo extra. Sin cargo. Tengo superávit este año. Evelyn quiso rechazar. El orgullo lo exigía, pero el orgullo no alimentaría a su ganado. Eso es generoso, dijo en cambio. Bebieron café en silencio. No era incómodo. Luke parecía contento de sentarse en silencio, y Evelyn encontró que no le molestaba la compañía. El bebé, dijo Luke finalmente. Clara. Evelyn asintió, garganta apretada. Mi hermana murió cuando tenía 7 años, dijo Luke. Sarah, la fiebre escarlata la tomó en 3 días. Recuerdo a mi pa cavando su tumba. Recuerdo pensar que la tierra no debería ser tan dura cuando alguien tan suave iba en ella. Lo siento, susurró Evelyn. Hace mucho tiempo, pero no se olvida. Luke terminó su café. Volveré en unos días. Revisar las cosas. No tienes que hacerlo. Lo sé, dijo él, pero lo haré. Se fue con la misma eficiencia silenciosa con que había llegado. Evelyn se paró en su ventana, viendo su carreta desaparecer sobre la cresta. 3 días después, regresó. Trajo heno esta vez, la ayudó a distribuirlo a su pequeño rebaño. La semana siguiente, trajo aceite para lámparas y café. La semana después, reparó una sección de cerca dañada por el viento. Surgió un patrón. Cada pocos días, Luke llegaba con algún propósito práctico, cerca para reparar, leña para partir, provisiones para entregar. Nunca venía con las manos vacías, nunca se quedaba demasiado tiempo. Compartían café, intercambiaban unas palabras, caían en silencio cómodo. Evelyn se encontró esperando por él en los días que no venía. La cabaña se sentía más vacía en los días que sí. Algo en su pecho se aflojó ligeramente. Una tarde a finales de enero, Luke notó su violín colgando en la pared. ¿Tocas?, preguntó. Solía, antes, ¿toca algo ahora? Ella dudó, luego bajó el violín. Sus dedos estaban rígidos al principio, pero la memoria los guió. Tocó una simple melodía folk, algo que su madre le había enseñado. Las notas llenaron la cabaña, ahuyentando el silencio. Cuando terminó, Luke estaba sonriendo ligeramente. Eso estuvo bien, dijo. Realmente bien. ¿Tú tocas algo? No puedo mantener una melodía ni en un balde, pero me gusta escuchar. Ella tocó otra canción. Luego otra. Luke se sentó a su mesa, bebiendo café, escuchando. Por primera vez desde que Clara murió, Evelyn sintió algo más que duelo. No felicidad, aún no, pero tal vez la posibilidad de ella en algún lugar más adelante. Cuando Luke se fue esa tarde, Evelyn se dio cuenta de que había sonreído, solo brevemente, pero había sucedido. El hielo estaba comenzando a descongelarse. Febrero llegó con calma engañosa. El cielo permaneció claro por días, y las temperaturas subieron lo suficiente para que la nieve comenzara a derretirse al sol de la tarde, congelándose de nuevo en la noche en traicioneras láminas de hielo. Las visitas de Luke se habían vuelto rutina.
Evelyn las esperaba cada 3 o 4 días. Había empezado a cronometrar sus para estar cerca de la cabaña cuando él usualmente llegaba. Se decía a sí misma que era práctico. Si él estaba ayudando con trabajo pesado, ella debería estar disponible. Pero sabía que era más que eso. Hablaban más ahora. Pequeñas revelaciones, cuidadosamente ofrecidas. Luke le contó sobre su rancho, sobre los caballos que criaba para trabajo en montaña. Stock fuerte que podía manejar inviernos de Wyoming y terreno empinado. Es lo que mi pa empezó, dijo una tarde. Estaban reparando arneses en su granero, manos trabajando cuero mientras hablaban. Tenía esta idea de que podías criar para tolerancia al frío. Patas seguras, temperamento estable en general. La mayoría de la gente pensaba que estaba loco. ¿Lo estaba? Un poco. Pero también tenía razón. Tomó 20 años, pero ahora tenemos caballos que otros rancheros vienen a pedir. Evelyn se encontró contándole sobre su vida antes de que Daniel muriera. Cómo había crecido en Missouri, hija de un maestro escolar, cómo había amado leer poesía, especialmente Whitman. Nunca leí mucha poesía, admitió Luke. No tengo la escolaridad para ello. La escolaridad no importa. Es sobre sentir, no entender. Léeme algo. Ella sacó su copia gastada de hojas de hierba y leyó en voz alta mientras trabajaban. Luke escuchó, manos quietas sobre el cuero. Cuando terminó, estuvo callado por un largo momento. Lee esa parte de nuevo, dijo sobre la hierba. Ella lo hizo. Su rostro era pensativo. Eso es sobre la muerte siendo parte de la vida, ¿verdad?, preguntó. Creo que sí. Sobre cómo nada se pierde realmente, solo cambia. Me gusta eso, dijo Luke, es un consuelo. Trabajaron en silencio después de eso, pero era un silencio compañero. Evelyn se dio cuenta de que le había contado cosas que no había dicho en voz alta desde que Daniel murió. Luke tenía una manera de escuchar que hacía que las palabras salieran más fácil. La próxima vez que visitó, ella tenía pan fresco esperando. Lo había horneado esa mañana, diciéndose que era solo práctico, necesitaba pan de todos modos. Pero había usado lo último de su buena harina y agregado miel que había estado guardando, Luke lo notó. Este es buen pan, dijo. El mejor que he tenido en meses. Los hombres en tu rancho no hornean. Lo intentan. Los resultados son mixtos. Sonrió. Miguel hace tortillas que podrían detener balas. Thomas quema todo. Mayormente comemos simple. Evelyn rió. La sorprendió. El sonido de su propia risa. Había olvidado cómo se sentía. Podría enseñarles, ofreció, si quisieras, probablemente lo apreciarían. Sé que yo lo haría. La conversación cambió a temas más fáciles, clima, ganadería, la primavera venidera. Pero debajo corría una corriente de algo más, algo que ninguno nombraba pero. Ambos sentían. Cuando Luke se fue esa tarde, pausó en su carreta. Evelyn, dijo. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Me alegra haber pasado por ese cementerio en enero. A mí también, dijo ella en voz baja. Él asintió y se alejó. Evelyn se paró en su puerta más tiempo del necesario, mirando hasta que su carreta desapareció. Esa noche, acostada en la cama, se permitió pensar en posibilidades, en lo que podría significar que un buen hombre había empezado a visitarla regularmente, en si su corazón podía arriesgarse a abrirse de nuevo. La ausencia de Clara aún dolía, pero la presencia de Luke se había vuelto algo que esperaba con ansias. Las dos verdades existían juntas, duelo y esperanza, lado a lado. Tal vez así era como sanaba. No olvidando, sino haciendo espacio para algo nuevo junto a lo perdido. La ventisca golpeó el 15 de febrero. Luke la vio venir. Una pared oscura de nubes construyéndose en el noroeste. La particular calidad de luz que significaba nieve pesada y vientos altos. Había planeado revisar a Evelyn esa tarde de todos modos. La tormenta acercándose lo hizo urgente. Cabalgó rápido, empujando a su caballo más duro de lo usual.
El viento ya estaba aumentando, la temperatura cayendo. Para cuando llegó al lugar de Evelyn, los primeros copos caían. Ella estaba afuera, luchando por llevar su pequeño rebaño de ganado hacia el granero. Los animales estaban asustados por el viento, dispersándose en lugar de reunirse. Luke desmontó y se movió para ayudar sin hablar. Juntos, trabajaron, moviéndose metódicamente, empujando el ganado al granero. La nieve caía espesa ahora, visibilidad cayendo. El viento aullaba a través de la pradera, impulsando nieve horizontal. Sacaron la última vaca justo cuando la fuerza plena de la tormenta golpeaba. Luke cerró la puerta del granero mientras Evelyn distribuía heno. Su caballo relinchó nerviosamente. «Tráelo adentro», gritó Evelyn sobre el viento. «Hay espacio». Luke llevó su caballo al granero, lo desencilló, le dio alimento y agua. A través de las paredes del granero, el viento gritaba. La nieve ya se apilaba contra la puerta. «No puedes cabalgar a casa en esto», dijo Evelyn. No era una pregunta. «No, esperaré en el granero». «No seas tonto. Ven a la cabaña». Corrieron del granero a la cabaña, inclinados contra viento que intentaba derribarlos. La nieve picaba sus rostros, entraba en ojos y bocas. La puerta de Evelyn estaba solo a 30 metros del granero, pero ambos jadeaban cuando llegaron adentro. Luke aseguró la puerta mientras Evelyn avivaba el fuego. La cabaña era pequeña, una habitación con un desván. Luke vio su cama en la esquina. La cuna vacía de Clara junto a ella. Una ola de conciencia lo golpeó. Estarían solos juntos, posiblemente por días. «Puedo dormir junto al fuego», dijo. «No será la primera vez». «Hay mantas en el cofre», respondió Evelyn. Estaba siendo práctica, tratando esto como cualquier situación requiriendo hospitalidad, pero no era cualquier situación, y ambos lo sabían. La tormenta rugió todo el día y a través de la noche. El viento sacudía la cabaña. La nieve se apilaba contra las paredes hasta que no podían ver por la ventana. El mundo se había reducido a esta habitación. Jugaron cartas, leyeron de los libros de Evelyn. Luke tallaba mientras Evelyn remendaba ropa. Hablaron de cosas seguras, clima, ganadería, libros. Pero esa noche, la distancia cuidadosa se rompió. Evelyn despertó llorando. Luke lo oyó desde su cama improvisada junto al fuego, sollozos duros que sacudían todo su cuerpo. Se quedó quieto, incierto, pero los sollozos continuaron, empeorando. «Evelyn», dijo en voz baja, «lo siento. Lo siento». Su voz estaba amortiguada. Luke se levantó y se acercó a su cama. En la tenue luz del fuego, podía verla sentada, brazos alrededor de sí misma. «Cuéntame», dijo. «Cuéntame sobre ella». Y ella lo hizo. Todo salió, el nacimiento de Clara, la alegría de ello, el miedo de criar un hijo sola, como Clara había empezado a sonreír a los 2 meses, como había alcanzado el cabello de Evelyn y lo había agarrado fuerte, el sonido de su risa, el peso de ella en los brazos de Evelyn, la fiebre que vino tan repentina y quemó tan caliente, el desesperado viaje por el doctor, el terrible momento cuando la respiración de Clara cambió. Luke se sentó en el piso junto a su cama y escuchó. No intentó arreglarlo ni minimizarlo. Solo escuchó. Cuando sus palabras se agotaron, compartió su propio duelo. Su hermana Sarah, 7 años y llena de vida hasta que la fiebre escarlata la tomó en 3 días. Su padre, que nunca se recuperó, que se trabajó hasta una tumba temprana porque el duelo era demasiado pesado para llevar. Su madre, que se volvió silenciosa y distante. «Aprendí joven que la pérdida te cambia», dijo Luke. «Pero no tiene que destruirte. ¿Se hace más fácil? Se hace diferente. Haces espacio para ello. Aprendes a llevarlo». Hablaron hasta el amanecer. La tormenta aún rugiendo afuera. En la oscuridad y aislamiento, las defensas cayeron. Eran solo 2 personas que habían conocido pérdida, encontrando consuelo en comprensión compartida. El tercer día, la tormenta comenzó a romperse. El viento se calmó. La nieve dejó de caer.
Podían ver el cielo de nuevo. Luke se preparó para irse. Ensilló su caballo en el granero mientras Evelyn hacía café para el viaje. Cuando vino a la cabaña por él, el aire entre ellos se sentía cargado con algo no dicho. Gracias, dijo Evelyn, por escuchar. Gracias por dejarme quedar. Sus ojos se encontraron. Luke dio un paso hacia ella, luego se detuvo. Lo que sea que se estaba construyendo entre ellos merecía tiempo, merecía desarrollarse naturalmente. Apresurarlo deshonraría lo que habían compartido. Volveré cuando el camino esté despejado, dijo. Evelyn asintió. Luke se alejó sin mirar atrás, pero sintió que ella lo miraba desde la ventana. Esa noche, solo en su propia cabaña, Luke admitió la verdad a sí mismo. La amaba, no por lástima u obligación, sino por afecto genuino y respeto. La pregunta era qué hacer al respecto. Luke cabalgó al pueblo la primera semana de marzo, necesitando provisiones y temiendo la visita en igual medida. El invierno había mantenido a la mayoría aislados, pero el clima cálido sacaba a la gente. La calle principal estaba ocupada. Ató su caballo afuera de la tienda general y entró. La tienda estaba llena. La conversación se detuvo cuando entró, luego se reanudó con miradas reveladoras en su dirección. Luke reunió lo que necesitaba. Café, harina, aceite para lámparas. En el mostrador, la señora Agnes Thornton estaba chismeando con la esposa del tendero. Visitando a esa viuda con mucha regularidad. Decía la señora Thornton, 3 veces a la semana, oí, bueno, está sola allá afuera, respondió la esposa del tendero, sola es una cosa, pero un hombre y una mujer sin chaperona. La señora Thornton vio a Luke y tuvo la gracia de sonrojarse ligeramente, pero no paró. Señor Harwell, estábamos discutiendo su trabajo de caridad. La manera en que dijo caridad lo hizo sonar como algo vergonzoso. Solo siendo vecino, dijo Luke uniformemente. Por supuesto, aunque algunos podrían preguntarse por la propiedad. Un viudo visitando a una viuda tan a menudo, la gente habla. Luke pagó sus provisiones sin responder, pero las palabras lo siguieron afuera. En la calle captó más susurros, más miradas especulativas. Cabalgó a casa preocupado. No por el chisme en sí, había vivido lo suficiente para saber que la gente hablaba, sino por lo que lo hizo cuestionar. ¿Por qué había empezado a visitar a Evelyn? ¿Era verdaderamente preocupación vecinal o había visto una vulnerabilidad que podía explotar? ¿La amaba? ¿O solo necesitaba ser necesitado? Las preguntas lo carcomían esa noche acostado despierto. Luke se forzó a examinar sus motivos honestamente. Se había sentido atraído por ella desde ese primer momento en el cementerio. Sí. ¿Pero era amor o lástima? Se mantuvo alejado. Una semana se volvió 2. Se dijo a sí mismo que necesitaba claridad. Necesitaba estar seguro de que sus sentimientos eran genuinos antes de proceder. Pero mantenerse alejado trajo su propia claridad. La extrañaba. Extrañaba sus conversaciones, su risa, la manera en que leía poesía. Extrañaba la sensación que venía de estar con alguien que entendía la pérdida sin necesitar explicación. Aún así, se mantuvo alejado. Si no podía estar seguro de su corazón, no tenía derecho a involucrarla. La decisión le fue quitada una mañana gris cuando Evelyn cabalgó a su corral. Se sentó en su caballo con la misma feroz determinación que había visto ese día de enero en el cementerio. Mi vaca lechera está enferma, dijo sin preámbulo. Necesita atención. Vine a preguntar si la mirarías. Luke se limpió las manos en los pantalones, de repente nervioso. Por supuesto. Déjame tomar mi equipo. Cabalgaron a su lugar en silencio. La vaca estaba efectivamente enferma, estómago hinchado, signos de grano fundador. Luke la trató mientras Evelyn miraba. Se recuperará, dijo finalmente. Manténla sin alimento por un día, luego empieza despacio. Gracias. Evelyn le pagó con las monedas que eran para los suministros del próximo mes. Luke empezó a rechazar, luego vio el orgullo en su rostro y aceptó. Se pararon en su granero, la vaca enferma entre ellos.
Todo lo que necesitaba decir colgando no dicho en el aire. ¿Por qué dejaste de venir?, preguntó Evelyn. Luke encontró sus ojos. El chisme del pueblo me hizo cuestionar mis motivos. ¿Y qué decidiste que necesitaba estar seguro? Seguro de que no estaba ayudando porque me hacía sentir necesitado. Seguro de que no estaba aprovechándome de mi duelo, su vulnerabilidad. Sí. Ella estuvo callada por un largo momento. Cuando habló, su voz era firme pero fría. He sobrevivido la muerte de mi esposo. He sobrevivido la muerte de mi hija. He sobrevivido este invierno sola. No necesito tu caridad, señor Harwell. Si vuelves, debe ser porque quieres, no porque te sientas obligado, no porque ayudarme calme tu conciencia. Si no puedes estar seguro de eso, entonces no vuelvas en absoluto. Salió del granero. Luke se quedó allí, la verdad golpeándolo como un golpe físico. Ella tenía razón, y más, merecía mejor que su duda. La encontró en la puerta de la cabaña. Tienes razón, dijo. Merece certeza. Necesito tiempo para estar seguro de poder darte eso. Evelyn asintió una vez, su rostro cuidadosamente inexpresivo. Entonces toma tu tiempo. Luke se alejó sabiendo que la había herido, sabiendo que había envuelto su armadura de nuevo alrededor de sí misma, pero sabiendo también que le había dicho la verdad. Si volvía, tenía que ser por las razones correctas. De vuelta en su rancho, Luke pasó días en duro trabajo físico. Trabajando hasta que el agotamiento hacía imposible pensar. Pero las preguntas lo seguían. ¿Amaba a Evelyn? Sí. ¿Era amor real basado en respeto y admiración? ¿O era algo más? ¿Algo menos digno? La respuesta vino una mañana brillante cuando se encontró planeando contarle sobre el nuevo potro nacido durante la noche. Encontrándose queriendo oír qué pensaría ella sobre la reparación de la cerca en el pasto norte. Encontrándose extrañando no solo su presencia, sino a ella específicamente, sus pensamientos, su voz, su particular manera de ver el mundo. La amaba. No perfectamente, no sin preguntas, pero genuinamente, y ella merecía saberlo. Abril llegó con calor y barro y el olor de tierra descongelándose. Luke ensilló su mejor caballo y cabalgó hacia el reclamo de Evelyn, con su corazón martilleando contra sus costillas. La pradera se estaba transformando. Hierba marrón aparecía a través de nieve derretida. Los primeros valientes brotes de verde empujaban donde las laderas orientadas al sur atrapaban sol. Arriba, gansos volaban norte en formaciones V irregulares, llamándose unos a otros. La cabaña de Evelyn apareció a la vista. Ella estaba afuera trabajando el terreno de jardín junto a su casa. Había despejado escombros de invierno y estaba removiendo tierra con una pala, preparando para plantar. Luke desmontó y ató su caballo a la cerca. Evelyn se enderezó cuando lo vio, una mano sombreando sus ojos contra el sol. No sonrió, pero tampoco lo echó. Buenos días, dijo Luke. Buenos días. Caminó al borde del jardín. La tierra aún estaba fría, pero ya no congelada. Trabajable. La vista de ello lo conmovió. Esta misma tierra que los había derrotado a ambos en enero ahora cedía a su pala. He estado pensando, dijo Luke, sobre lo que dijiste. Sobre certeza. Evelyn clavó su pala en la tierra y la dejó parada. Lo enfrentó plenamente, esperando. Te amo, dijo Luke. Las palabras salieron planas y directas. No por lástima, no por obligación. Amo tu fuerza y tu terquedad. Amo cómo lees poesía y tocas violín. Amo que construiste un ataúd para tu hija con tus propias manos porque querías que tuviera algo hermoso. Amo que no necesitas rescate, pero eres lo suficientemente valiente para aceptar ayuda de todos modos. Tomó aliento. Sé que no ha pasado mucho desde que Clara murió. Sé que aún estás de duelo. No te pido que dejes de duelo o que te apresures a nada. Pero quería que sepas mi corazón y preguntar si cuando estés lista, si alguna vez estás lista, considerarías convertirte en mi esposa. El silencio se extendió. Un pradero llamó desde algún lugar cercano.
El viento se movió a través de hierba apenas comenzando a verdear. ¿Por qué ahora?, preguntó Evelyn finalmente. Porque la primavera está llegando. Porque la vida sigue avanzando, estemos listos o no. Porque prefiero decirte la verdad y arriesgar perderte que quedarme callado y definitivamente perderte. Evelyn miró hacia abajo a su terreno de jardín, a la tierra oscura esperando semillas. Cuando miró de nuevo arriba, sus ojos estaban húmedos. Necesito mostrarte algo, dijo. Lo llevó al cementerio. Caminaron en silencio, siguiendo el camino que se había vuelto demasiado familiar para ambos. El cementerio del valle lucía diferente en abril, hierba marrón de invierno dando paso a verde. El álamo mostrando el primer indicio de brotes de hoja. La tumba de Clara se había asentado algo durante el invierno. La cruz de madera estaba recta, weathering pero sólida. Nueva hierba estaba comenzando a crecer sobre el montículo. Evelyn se arrodilló junto a ella. Luke se quedó atrás, dándole espacio. Clara, dijo Evelyn suavemente. Este es Luke, el hombre del que te hablé. El hombre que me ayudó cuando no podía ayudarme a mí misma. Su voz se quebró ligeramente. Necesito decirte algo, niña dulce. Voy a seguir viviendo. Viviendo de verdad. No solo sobreviviendo, y eso significa permitirme amar a alguien de nuevo. Estuvo callada por un momento. Una mano en la hierba cubriendo a su hija. Creo que te habría gustado, susurró. Se puso de pie y se volvió hacia Luke. Lágrimas corrían por su rostro, pero estaba sonriendo. Sí, dijo. Cuando esté lista. Sí. Luke cerró la distancia entre ellos y tomó sus manos. Eran manos ásperas por el trabajo, fuertes, capaces. Manos que habían construido un ataúd y plantado semillas y aprendido a sobrevivir sola. No hay prisa, dijo. Tomaremos el tiempo que necesites. Lo sé. Apretó sus manos. Por eso dije sí. Se pararon juntos junto a la tumba de Clara. Dos personas marcadas por la pérdida, eligiendo arriesgar el amor de todos modos. El sol de primavera calentaba sus rostros, alrededor de ellos el mundo se estaba volviendo verde. Se casaron en mayo. Cuando la pradera estaba completamente verde y flores silvestres salpicaban las colinas, fue una pequeña ceremonia en el rancho de Luke. Miguel y el viejo Thomas fueron testigos. Un predicador itinerante pasó y realizó el servicio una tarde de domingo. 3 familias vecinas vinieron y la señora Thornton asistió con labios fruncidos y felicitaciones a regañadientes. Evelyn llevó un vestido que había cosido ella misma de calicó azul. Había dejado el luto negro, pero el vestido era simple, práctico. Llevaba flores silvestres que había recogido esa mañana, rosas de pradera y lino azul. Luke llevó su mejor ropa de domingo y no podía dejar de sonreír. Los votos fueron tradicionales. Amar, honrar, atesorar. En enfermedad y salud hasta que la muerte, las palabras se sentían pesadas y verdaderas. Cuando Luke deslizó el anillo en el dedo Evelyn, el anillo de su madre guardado por años, su mano tembló ligeramente. Ahora los declaro marido y mujer, dijo el predicador. Luke besó a su esposa. Las manos de Evelyn descansaban en sus hombros. El pequeño grupo aplaudió. Hubo pastel y café después. Miguel había intentado hornear y producido algo comestible y denso. Evelyn rió cuando lo probó, prometió enseñarle correctamente. Los vecinos se fueron al caer la tarde, deseándoles lo mejor. Esa noche, Evelyn se paró en la cabaña de Luke, su cabaña ahora, mirando el hogar que compartiría. Era más grande que la suya, mejor construida. Había espacio para sus libros, su violín, espacio para una vida. Podemos traer tus cosas mañana, dijo Luke. Lo que quieras de tu lugar. Me gustaría mantener mi reclamo, dijo Evelyn, si está bien, tal vez usarlo para pasto de verano o es tuyo para mantener, interrumpió Luke gentilmente. No te pido que renuncies a tu independencia. Ella sonrió ante eso. Lo sé. Es una razón por la que me casé contigo. Las semanas siguientes fueron un ajuste, aprendiendo a compartir espacio, aprendiendo hábitos y ritmos del otro.
Luke se levantaba antes del amanecer. A Evelyn le gustaba leer hasta tarde en la noche. Él era metódico y paciente. Ella era rápida e intuitiva, pero se complementaban, llenaban las brechas del otro. Evelyn enseñó a Miguel y al viejo Thomas a hornear pan. Organizó los registros caóticos de Luke. Trajo música a la casa del rancho, violín en las tardes. A veces su voz cantando viejas baladas. Luke le dio espacio para su duelo. Algunas mañanas despertaba y la encontraba ya ida, sabiendo que había cabalgado al cementerio. Nunca la seguía, nunca preguntaba. Cuando regresaba, tenía café esperando. Una mañana a finales de mayo, Evelyn sugirió que visitaran la tumba de Clara juntos. Cabalgaron en la luz dorada de la mañana. La primavera estaba en plena floración ahora. El cementerio estaba alfombrado de flores silvestres. La tumba de Clara había verdeado completamente, pacífica y asentada. Evelyn había traído semillas de flores, lino azul, las mismas que había llevado en su boda. Se arrodilló y las plantó alrededor del marcador de tumba mientras Luke reparaba la cerca del cementerio cerca. Trabajaron en silencio, compañero. Los praderos cantaban. El viento se movía a través de nueva hierba. El mundo estaba vivo con cosas creciendo. El viejo Thomas terminó la piedra, dijo Luke, ¿quieres verla? La sacó de su alforja. Un pedazo plano de granito. Cuidadosamente tallado. Clara Rose Hale, nacida el 3 de mayo de 1885, fallecida el 10 de enero de 1886. Hija amada, es hermosa, susurró Evelyn. Juntos, la colocaron en su lugar, reemplazando la cruz de madera. La piedra duraría, marcaría este lugar donde su hija descansaba. Cuando terminaron, se pararon juntos mirándola. El brazo de Luke alrededor de los hombros de Evelyn. Su mano descansando en su pecho. Ella siempre será parte de nosotros, dijo Evelyn, parte de nuestra historia siempre. Luke estuvo de acuerdo. Cabalgaron a casa lentamente, saboreando la cálida tarde. El cementerio desapareció detrás de ellos, pero siempre estaría allí. Un lugar para recordar, para duelo, para honrar lo perdido. Pero adelante yacía su rancho, su hogar, su vida juntos. Adelante yacía posibilidad y esperanza y el trabajo cotidiano de construir algo duradero. Esa tarde, Evelyn tocó su violín en el porche mientras Luke reparaba aparejos. La música flotaba a través de la pradera. Alegre y haunting a la vez. Vida y pérdida tejidas juntas, duelo y esperanza aprendiendo a coexistir. Luke miró a su esposa en la luz dorada. Sus ojos cerrados mientras tocaba y sintió gratitud lavarlo. Por la mañana congelada de enero que lo había llevado a un cementerio. Por el coraje de quedarse cuando quedarse era duro. Por la gracia de segundas oportunidades. Evelyn terminó de tocar y abrió los ojos. Encontró a Luke mirándola. ¿Qué? Preguntó, sonriendo. Solo pensando cuán afortunado soy. Ambos lo somos, dijo ella. Tenía razón. Ambos habían conocido terrible pérdida. Pero también habían encontrado algo raro, un amor forjado en la temporada más dura. Probado por duelo y duda, lo suficientemente fuerte para durar. El sol se ponía sobre la pradera, pintando todo oro y rosa. Adentro, las lámparas estaban encendidas. El hogar estaba cálido, y dos personas que una vez habían estado solas habían encontrado su camino a pertenecer. La primavera había llegado, y con ella, la promesa de que la vida, por dura que sea, continúa. Que el amor, por marcado que esté, perdura. Que la esperanza, por frágil que sea, vale la pena elegirla de nuevo.